Buenos días de nuevo, queridos hermanos. Una semana más. Estamos aquí para grabar el segundo vídeo o la segunda parte de nuestro tema, las razones de una sola derrota. Si acaso, aunque sea de una manera rápida, volveré a leer la lectura de la que arrancamos. Josué, capítulo 6, versículo 27. Dice aquí: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y ahora viene un paréntesis. El primer versículo es como un paréntesis. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré yo? ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. La historia continúa. Luego vemos que ya se descubre quién es el que ha hurtado y lo ha guardado y lo ha escondido. Y viene sobre él, lógicamente, el juicio de Dios. Y una vez que es quitado el pecado de en medio del pueblo, por decirlo de alguna manera, ya el pueblo ya ha arreglado las cuentas con Dios y vuelve a empezar la historia de nuevo. Bien, queridos hermanos, el pasado día, dentro de estas 5 cosas que destacábamos que a la postre fueron determinantes para esa derrota, veíamos la primera que tenía que ver con un pecado oculto
que había en el pueblo. Y yo destacaba la importancia de que no haya pecados ocultos en medio de nosotros. No terminábamos el punto porque se cortaba esto. Vamos a cerrarlo ahora y pasaremos a nuestra segunda razón. Decíamos que, bueno, voy a leer mis notas. Queridos hermanos, no nos damos cuenta de que si aquel pueblo no hubiese fracasado aquí en esta primera intentona, ¿qué hubiera ocurrido? Pues que hubiera continuado teniendo en poco el pecado. La filosofía de vida de ellos hubiera sido parecida a la de dos ejemplos que tenía aquí y que no llegué a leer por cuestión del tiempo. ¿Qué nos dice el apóstol San Pedro? Dice en su carta, habla de unos hombres que menosprecian a Dios, que no tienen en cuenta nada de Dios ni de lo que Dios ha dicho, y dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, ya pueden venir los profetas, ya pueden venir los mensajeros de Dios, que viene un juicio, que Dios nos va a castigar. Pero hombre, ¿de qué van estos? Si desde que existe el mundo ha continuado todo igual, por lo tanto no hay que hacerle ningún tipo de caso. Hombre, mucha predicación, muchos siglos, y nada de las amenazas se han cumplido. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a lo nuestro. Así hubieran seguido ellos. Pero claro, Dios, que lo sabe todo, puso al descubierto este pecado. Y luego, el apóstol San Pablo, en Romanos capítulo 6, pues también dice algo parecido. El apóstol San Pablo estaba predicando el evangelio de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no hay que confundirla con todo vale. Aquí no pasa nada. Dios lo perdona todo. Hay parte de verdad en esto, pero bueno, la gracia de Dios, permitirme la expresión, no viene a ser un cachondeo, ¿eh? No nos podemos reír de Dios. Pero claro, los enemigos no encontraban manera de criticar y desautorizar a Pablo más que con estas palabras. Pablo predica, viva la gracia de Dios. Como hay gracia, podemos seguir en nuestros pecados, podemos hacer lo que queramos, que no pasa nada, que Él nos va a perdonar, que tal y que cual. Y Pablo, claro, se tiene que defender. Él no predicaba esto. Y en el capítulo 6 de Romanos comienza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Que es lo que los enemigos de él ponían en su boca, pero él nunca había predicado esto. Y él dice, en ninguna manera, pero hombre, si los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Yo no estoy predicando eso. ¿Verdad que sí? Queridos hermanos, jamás nos olvidemos de la máxima del Señor Jesucristo. Él dijo en Lucas capítulo 12, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni hay nada oculto que no haya de saberse. No pensemos que porque parece que Dios no actúa, de que Dios no se ha enterado, de que todo sigue igual, como decían los de Pedro. No, no es así. Dios toma buena nota. Dios toma buena nota y tiene una libreta muy grande donde lo apunta todo, ¿Cuál debiera de ser la oración del creyente a Dios? Pues la que hace David en el Salmo 19. Él dice en ese Salmo, líbrame, le dice a Dios, de los pecados, aun de aquellos que me son ocultos. Sí. Hay pecados que son ocultos para el prójimo, pero incluso hay pecados que son ocultos para nosotros mismos. Hemos pecado y no somos conscientes de que hemos pecado. Y David reconocía esto y dice, pues hazme saber de alguna manera estos pecados que yo no acabo de saberlos, porque es que me quiero librar también de ellos. Bien, cerrando ya este primer punto, tenemos que hacer una descarga a favor de Josué. Es verdad que Josué, cuando vienen aquellos derrotados, pues como decíamos el pasado día, le echa la gran bronca a Dios, como si Dios fuese el culpable y el responsable de aquella derrota, pero hemos de decir algo a favor de Josué.
o en descarga. Y es que Josué desconocía aquel pecado. Y cuando él se desahoga con Dios, Dios le dice: tranquilo, Josué, tranquilo. ¿Tú no sabes que hay pecado en medio del pueblo? ¿Tú no sabes que se ha incurrido en el anatema? Ah, no, pues ahora te lo voy a decir yo. Y hasta que tú no descubras dónde está el anatema y busques al culpable y se le juzgue, este pueblo paralizará su marcha, porque sois todo un pack. Y por culpa de uno vais a quedar todos detenidos aquí. Él, el pobre, no lo sabía, claro, nadie se lo había dicho. Bien, vamos a entrar en nuestro segundo punto, ya que estamos diciendo que a la postre hubieron 5 cosas que fueron determinantes. La segunda cosa que fue determinante para esta sonora derrota. Aquel pueblo actuó por cuenta propia. Actuó en sus fuerzas, se sentía, como destacábamos el día pasado, muy fuerte, muy poderoso, sin aguardar para nada las órdenes de Dios. A veces cuando nos sentimos ya muy crecidos, no necesitamos a Dios, no necesitamos la oración, no necesitamos la palabra, nos bastamos por nosotros mismos. Terrible engaño, terrible pecado. Mirad cómo lo dice aquí, Josué capítulo 7, versículo 2. Dice ahí que después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y yo pregunto antes de seguir adelante, ¿y dónde está aquí la orden de Dios? ¿Dónde está Dios aquí? Dios aquí no aparece y es como si no existiera. Todo arrancó de Josué. Versículo 4. Dice que estos que él había encargado subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Actuaron por su propia cuenta, en sus propias fuerzas y sin aguardar y sin contar para nada con la voluntad de Dios, con la orden de Dios. Claro, si comparamos esta manera de actuar aquí con la manera de actuar anteriormente, vemos una gran diferencia. En las experiencias pasadas de este pueblo, habían actuado de una manera muy distinta. Cito algunas. Cuando tienen que conquistar la tierra prometida, vemos como Números capítulo 13, versículo 1 al 3, y luego capítulo 14 y versículo 6, cómo se ponen en las manos de Dios. Se ponen en las manos de Dios. Y Dios les dice lo que tienen que hacer. Cuando tienen que pasar el Mar Rojo, Éxodo capítulo 14, hacen exactamente lo mismo. Se ponen en las manos de Dios. Y Dios les dice: así, así y así haréis. Y ellos obedecen. Y salió bien. Cuando tienen que conquistar Jericó, de donde venimos ahora, en este capítulo 6 lo hemos visto, también se pusieron en las manos de Dios. Dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, por lo tanto harás así, así, así. Y él obedece. Leemos más adelante: y de esta manera hicieron durante 6 días, como había mandado Dios. Y leemos más adelante: y Jehová os ha entregado esta ciudad. Por lo tanto, vemos que ellos obedecen las órdenes de Dios. Claro, las órdenes de Dios a veces nos pueden parecer que no van con nuestra manera de ver las cosas, porque aquí podían parecer un poco ridículas las órdenes de Dios. Dar vueltas, 7 vueltas creo sobre la ciudad con trompetas y gritar con lo fuerte que era Jericó, con unas murallas enormes. Pero bueno, así se van a ganar batallas, pero si se van a reír de nosotros, tranquilo. Dios nos ha dicho que lo hagamos así, lo tenemos que hacer así. Y Dios se encargó del resto
y Dios se encargó del resto. Y queridos hermanos, en nuestros días también muchas veces ocurre lo mismo. A veces cuando vemos lo que está en la palabra escrito decimos, no, esto yo no lo puedo aceptar, yo tengo mi manera de ver las cosas, mi manera de obrar para aquí, para allá. Por favor, hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios, porque el Señor ya lo advierte, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos. Por favor, haced caso y veréis cómo sale bien todo. Incluso después de esta derrota del capítulo 7, en la segunda tentativa, que la vemos en el capítulo 8, ahí sí que hicieron ya caso, habían aprendido la enseñanza. Dice después, capítulo 8, versículo 1 y 2, después Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, mira lo que te ha ocurrido, olvídalo, ya va. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate, toda, no 2 o 3 mil, toda, que te has creído muy fuerte y mira lo que te ha pasado. Toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano el rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra, no 3.000 únicamente, y toda la gente de guerra como Dios le estaba mandando, para subir contra Ai. Por lo tanto, ahí tenemos. Dice, y escogió Josué 30.000 hombres fuertes. Antes con 3.000 los ganaremos. Igual cogieron los más endebles, los más... no vale la pena coger la mejor gente. Ahora habían aprendido la lección. 30.000, no 3.000, y además de los hombres más fuertes y más capaces. Dice, a los cuales envió. Habían aprendido la lección. Como vulgarmente se dice, queridos hermanos, Josué, aquí en este capítulo, tan triste capítulo 7, no se encomendaron ni a Dios ni a la Virgen. Es una expresión que usamos mucho. Y tal vez lo hicieron empujados por esa euforia del éxito anterior, donde tuvieron una sonora victoria ante una ciudad como Jericó, que aquello era inmenso, y dijeron, por favor, si hemos derrotado a estos, ¿qué no vamos a hacer con los pobrecitos de Ai? Es evidente por estos versículos, queridos hermanos, que Josué ni consultó con Dios en esta decisión que tomaron, ni esperó las órdenes de Dios como sí las esperó en el caso de Jericó, ni tampoco se pasó por Gilgal para contactar con Dios y recuperar fuerzas espirituales. Si fuéramos al capítulo 4 de Josué, y al capítulo 5, y fuéramos incluso también al capítulo 11 del primer libro de Samuel, veríamos cómo este Gilgal tiene en el Antiguo Testamento un significado y una enseñanza muy clara. Venía a ser como un lugar de reposo y de reflexión espiritual. Era un lugar donde después de ciertas batallas tenían que acudir a él y allí recobrar fuerzas espirituales. Y esto lo hicieron ellos y también lo hizo Samuel. Cuando invistió como rey a Saúl, también se fue a Gilgal. Nada de esto hicieron. Lo lógico es que después de esta sonora victoria sobre Jericó, hubieran acudido ahí, como otras veces acudieron. Pero qué va, ellos eran muy fuertes y muy capaces, ¿verdad que sí? Actuar por cuenta propia en sus fuerzas, sin aguardar las órdenes de Dios. Bien. ¿De qué manera tan distinta actuó David en sus días? Leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 23 y versículo 2. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, Señor, ¿qué camino he de tomar? ¿Iré por aquí? Y luego, a continuación, leemos, y el Señor le respondió. Versículo 4, otra consulta. Entonces David volvió a consultar a Jehová,
Y Jehová le respondió y le dijo, pues esto, esto y esto. Versículo 6. No, versículo 11. Señor, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que me lo declares. Y Jehová le dijo, vuelve a responderle, pues sí, te van a entregar, ves con cuidado. Versículo 12, dijo luego David otra vez, ¿me entregarán los vecinos de Keila, a mí y a mis hombres? Y el Señor le respondió, sí, os entregarán. Esta era la fórmula, esta era la manera de actuar. Incluso luego en el capítulo 30, después de una triste experiencia, porque David también se equivocó bastantes veces, leemos capítulo 30 y versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, y el Señor le contestó y le dijo, pues sí, hazlo de esta manera. Él aquí había tenido una derrota muy grande en este capítulo 30. Bueno, en los capítulos anteriores. Había aprendido ya la lección. Había estado un tiempo sin consultarle también al Señor y aquí se recupera y vuelve a consultarle. Y el Señor vuelve a responderle. Queridos hermanos, hemos de saber que tenemos un Dios perdonador. Me viene ahora a la memoria lo del ¿hasta cuántas veces perdonaré? 70. Y el Señor dijo, ¿cómo 70? 70 veces 7, que no son 490, quiere decir indefinidamente. Tenemos un Dios perdonador. Metemos la pata muchas veces, nos desviamos de su voluntad, pero cada vez que queremos volver al Señor, el Señor tiene los brazos abiertos como aquel padre del hijo pródigo que está ilustrando y ejemplificando lo que Dios hace con su criatura después de haberse apartado por su camino. Un Dios perdonador. Esto nos tiene que tranquilizar y que consolar. Esto nos tiene que hacer fuertes. Hermanos, claro que pecamos, como decíamos ayer. Por cierto que la referencia la dije mal, luego me di cuenta, pero la corrijo ahora, sobre el asunto del equivocarse, ¿no? Aquello de la iglesia. Algunos hermanos se equivocan. Y dice, bueno, es que equivocarse es de humanos. Y yo contesto, sí, el equivocarse es de humanos, pero cuidado, cuando la goma se gasta antes que el lápiz, es que algo anda mal, No estés a cada momento borrando. Lo que has hecho mal lo estás borrando con la goma, que te vas a quedar sin goma y... Pero tenemos a ese Dios, queridos hermanos. Una aplicación pensando en mi persona y en cualquier otro guía espiritual. Como guía espiritual, y a cada uno de nosotros también como soldados de Dios, no nos olvidemos que todos tenemos nuestra responsabilidad. Los guías, la responsabilidad de guías, pero los soldados, los miembros, la suya también. Yo pregunto, ¿consultamos hoy nosotros en cuestiones importantes de nuestra vida? Hay muchas cuestiones importantes. Yo no digo que tengamos que consultar si esta tarde nos queremos beber un vaso de agua o dos y cositas así, hombre, tampoco llevemos las cosas al extremo. Pero nosotros hemos puesto en las manos de Dios nuestro futuro. ¿Qué quiere que hagamos en la vida? ¿Qué carrera quiere que estudiemos? ¿Qué mujer quiere con la que me tenga que casar? Etcétera, etcétera. Hay cuestiones muy importantes, de vital importancia, y estas se tienen que poner en las manos de Dios. Alguien dirá, sí, y tú eres también de los que crees en el papelito que baja desde el cielo y te dice, pues cásate con fulanita, busca el trabajo tal, estudia la carrera tal. No, hombre, no hay que llevar las cosas al extremo. Si Dios quisiera, también haría lo del papelito. También haría lo del papelito. Pero cuando uno pone las cosas en las manos de Dios, en oración y espera tranquilamente, finalmente siente una descarga y una buena conciencia en la decisión que toma, porque frente a varias opciones, pues uno se queda más tranquilo delante del Señor tomando esta y no tomando la otra. Yo no me quiero poner por ejemplo, porque no lo soy, pero muchas veces,
incluso como obrero, cuando he tenido que ir a lugares que me han invitado a un gran culto donde había mucha gente de muchos lugares, la primera tentación que me ha venido es dar un mensaje muy espectacular, muy llamativo, que impactara. Pero cuando lo he pensado 2 veces he dicho, no señor, esto no te va a salir bien. Yo me voy a dedicar varios días pensando en varios mensajes y tú dame descanso, dame paz en el que elija. Y os digo una cosa, he elegido el que creía que tenía que elegir, que no era el más espectacular, pero cómo lo ha bendecido el Señor. Y qué contento he quedado. Y muchos me han dicho también cómo ha llegado a nuestro corazón. Hay que consultar dentro de nuestras imperfecciones, pero hay que consultar con el Señor, ¿verdad que sí? En honor a la verdad, porque claro, estamos aquí para decirlo todo. Notar que siempre que tratemos con seres humanos, y desde luego Josué lo era, con sus problemas y sus caídas y sus imperfecciones, necesitaba mucho la goma. Dale con la goma para borrar las equivocaciones. Y David también lo era, ¿eh? Y mira que eran grandes hombres de Dios, pero ellos también eran personajes que se equivocaban como nosotros. Aunque sean 2 hombres muy importantes en los planes de Dios y en el desarrollo de toda su obra, muchas veces se dan estas contradicciones. Y es que por un lado son capaces de grandes gestas, pero luego se vienen abajo inexplicablemente y cometen torpezas como la que cometió aquí Josué y con David otro tanto. Hemos hablado muy bien de David, ¿verdad que sí? ¿Cómo vamos a hablar mal de David? Sin embargo, David, hubo un momento en su vida, un día os hablaré de esto, porque esto tiene un mensaje aparte. Pero yo solamente os voy a poner un poco el gustillo ahora. Llegó un momento en su vida, digo un momento, 16 meses duró ese momento, casi nada, 16, ya os lo destacaré en su día eso, donde el hombre se vino abajo. Era un hombre que había puesto toda su confianza en Dios, era un hombre que descansaba en Dios, era un hombre injustamente tratado por su suegro, que buscaba la muerte de él porque le tenía celos y envidia, era un hombre que siempre se echó en los brazos de Dios, huía de aquí para allá, lo dejaba todo en las manos de Dios, pero llegó un momento donde el hombre, como buen humano que era, porque hay los humanos, qué peligro tenemos, se vino abajo, se desanimó, se hundió. Y en ese momento leemos lo que vamos a ver ahora. Primer libro de Samuel, capítulo 27. Qué tristeza me da a mí este capítulo. Primer libro de Samuel, capítulo 27 y versículo 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Por lo tanto, ya que esto va a llegar, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, no me persiga más, no me ande buscando, y así escaparé de su mano. Vaya razonamiento más temerario. Consultó en su corazón. Pero tú no sabes, David, que la misma Biblia dice que el corazón del ser humano es engañoso más que todas las cosas y que no lo conocemos, el que lo conoce es Dios. Pero ¿cómo has ido escapando hasta ahora? Poniéndote en las manos de Dios, consultando como has hecho en el capítulo 23, que hemos leído hasta 4 o 5 veces y Dios te ha respondido. ¿Y ahora qué tienes que hacer? ¿Cambiar a Dios por tu corazón? Pero vaya locura cometió. Y aquí empezó un camino descendente que duró 16 meses, donde pecó, donde fue de mal ejemplo a sus seguidores, donde al final, bueno, en fin, al final no veas. Menos mal que luego se dio cuenta, pero ya un poco tarde, y en el capítulo 30 tenemos a un David nuevo, donde vuelve a consultar a Dios.
Dicen los entendidos, porque yo no soy, que en estos 16 meses parece ser que no escribió ni uno solo de sus salmos. Pero ¿cómo iba a escribir salmos en el estado espiritual que estaba él? Por favor, por favor. Por lo tanto, por importantes que seamos, que yo no lo soy, y vosotros no lo sé lo que seréis, pero aún los hombres más importantes cometen estos errores. Cometen estos errores, y menos mal que tenemos a Dios, que nos va a abrazar. Hermanos, no podemos actuar por cuenta propia, en nuestras fuerzas, sin aguardar las órdenes de Dios. Claro, en aquel momento, en aquellos tiempos, las órdenes eran directas. La voz de Dios no tenía ningún problema en escucharse. Hoy en día la cosa es más complicada, pero no olvidemos que también tenemos el Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar. No digo que lo solucione todo, que ese tema también se ha exagerado. El tema del Espíritu Santo en nuestras vidas también se ha exagerado. Algún día hablaremos de esto. No quiere decir que no haga su labor, pero claro, si nosotros vamos por donde queremos, ya puede el Espíritu Santo querernos marcar el camino, que vamos a hacer lo que queramos. O sea que el Espíritu Santo no es un cheque en blanco, que Dios nos ha dado para que hagamos lo que queramos, porque como tenemos al Espíritu, ya está todo arreglado. No. Cada cosita la hemos de poner en su lugar. Cada cosita la hemos de poner en su lugar. Bueno, pues ya no me quiero meter en la tercera cosa, el tercer gran error que cometió aquí Josué. Lo voy a adelantar. Infravalorar al enemigo. Qué peligroso es esto, queridos hermanos, cuando tenemos en poco a nuestro enemigo. Y esto nos puede pasar también con Satanás. Oh, Satanás es un ser vencido. El Señor lo venció en la cruz. Satanás le espera la destrucción. Sí, todo eso está muy bien. Pero Satanás, no olvidemos que no lo hemos de infravalorar y que va a hacer de las suyas. Y aunque es verdad que no es tan todopoderoso como Dios, pero es más poderoso que nosotros, Y nos va a engañar y tiene muchas maneras de engañarnos. Por lo tanto, vamos a dejar este tercer error para el día que viene y que el Señor nos bendiga y podamos estar en las mejores condiciones delante de Dios. Él nos ha dado tierra para conquistar. Esta tierra espiritual ahora, se conquista por la fe. Pero siempre confiemos en el Señor y tengamos nuestra confianza en Él. Hasta la próxima semana y que el Señor nos bendiga. Adiós.